Contacto Espiritual. En este programa, un sacerdote, ministro de Dios y de la Iglesia, te ayudará en tu vida cristiana a descubrir cuál es la voluntad de Dios para ti y cómo dar respuesta a las exigencias que deberás afrontar en tu vocación de fiel cristiano en el mundo actual. Contacto Espiritual, un programa de NSE Radio. Saludos hermanos y amigos que nos siguen en este programa de Contacto Espiritual, y seguimos reflexionando en los mandamientos de la ley de Dios, que siempre tenemos que mirarlos como esas indicaciones que el Señor nos da para que nosotros podamos vivir con un corazón libre, con un corazón que lo ame a Él y seamos felices. Precisamente, ya terminando con estos mandamientos, hoy vamos a hablar sobre el 10º mandamiento, y este 10º mandamiento está muy unido, por decirlo así, completa el noveno. El noveno, como habíamos hablado, nos habla un poquito sobre la concupiscencia de la carne, pero desde el punto de vista de lo sexual, ¿no? de la pureza. La pureza del corazón desde el punto de vista del afecto en lo sexual, ¿no? Ahora, en este mandamiento nos va a hablar Dios también de la pureza del corazón, pero desde el punto de vista de los bienes. No codiciar los bienes ajenos, que en alguna parte de la Sagrada Escritura nos dice: no codiciarás nada que sea de tu prójimo, en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 17, o no desearás su casa, su campo, su siervo, su sierva, su buey, su asno, nada que sea de tu prójimo. En otras palabras, que no desee de una manera incorrecta los bienes del prójimo, de la otra persona. Y siempre tenemos que tener en mente lo de que nosotros tenemos una naturaleza, tenemos una cosa que se llama concupiscencia, que de suyo no es malo, que son esos apetitos que nosotros tenemos, o sea, incluso a nivel intelectual, espiritualmente, pero también, o sea, el apetito sensible, aquí se refiere al apetito sensible en nuestras emociones, en nuestro cuerpo, nuestra biología, que buscan el objeto, ¿no? propio. Nosotros buscamos las cosas que nos agradan, ¿no? Si las poseemos, pues vamos a estar contentos. O sea, por ejemplo, si tenemos hambre, pues buscamos la comida, lo que necesitamos para comer, y entonces cuando comemos, pues nos sentimos bien, satisfacemos esa necesidad. Tenemos sed, buscamos el agua, ¿no? Lo que pasa es que ahora no buscan el agua, sino buscan la Coca-Cola. Pero bueno, ese precisamente es uno de los problemas que tenemos, que hemos sustituido muchas cosas que a lo mejor son más sanas y más necesarias, y las sustituimos por otras cosas que a lo mejor tienen mejor gusto,
pero no son las más saludables. Entonces, esos apetitos están como consecuencia de del pecado original, están desordenados. Ahora no los buscamos de acuerdo a la razón, ¿no? Sino que nos pasamos. Entonces, si no hemos aprendido en nuestra vida a tener disciplina para regirnos simplemente por el deber, entonces caemos en diferentes malas costumbres que nos perjudican espiritualmente y nos perjudican también incluso físicamente y también emocionalmente. Pero ahora, en este sentido, vamos a hablar un poquito sobre ese apetito que nosotros tenemos de tener bienes que necesitamos para poder desarrollarnos. Y entonces muchas veces esos bienes pues los tienen otras personas. Por eso este mandamiento, este 10º mandamiento, prohíbe la avaricia, que es un pecado capital, como ya hemos dicho en otros programas. La avaricia y el deseo de una apropiación inmoderada de esos bienes terrenos. Necesitamos los bienes para poder vivir y desarrollarnos. Pero cuando se buscan de una manera desordenada, cuando estamos apegados a ellos y cuando se los queremos tal vez quitar a otras personas que lo tienen, entonces por ahí se va metiendo el desorden y el pecado. Este 10º mandamiento prohíbe el deseo desordenado nacido de la pasión inmoderada de las riquezas y de su poder. Prohíbe también el deseo de cometer injusticias mediante la cual se dañaría al prójimo en sus bienes temporales. No se quebrantaría este mandamiento deseando obtener cosas que pertenecen al prójimo siempre que sea por medios justos. ¿Y quiénes son los que más tienen que luchar precisamente contra esas codicias pecaminosas? Pues los que más pueden caer en esto, por ejemplo, son los comerciantes. Los comerciantes, no porque el ser comerciante sea una cosa mala, sino en sí, sino porque puede codiciar para tener más ganancias, incluso desearle el mal al prójimo, o sea, por ejemplo, que haya carestía de productos, para ponerlos más caros. A lo mejor, por ejemplo, un ejemplo así en esta situación de la pandemia, que claro, como no hay productos prácticamente, pues entonces vendo los productos más caros para ganar más. Gracias a Dios de eso ha habido pocos en esta situación en que estamos, pero los ha habido. Y así sucesivamente, ¿no? Que a lo mejor no me controlen tanto desde el gobierno para que yo así pueda poner los precios que quiero. O sea, lo que va detrás ahí, lo que está en el corazón es ganar, 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 ganar y ganar más. Y eso es precisamente lo que indica este mandamiento. ¿Ve? Hay que purificar ese deseo desordenado de ganar, olvidándome del bien de mi prójimo. Este 10º mandamiento también nos exige desterrar del corazón la envidia, que es otro pecado capital.
¿Mm? La envidia ya sabemos que es una tristeza que se experimenta del bien del prójimo y el deseo desordenado de poseer precisamente ese bien, aunque sea de forma indebida. ¿Sí? Incluso cuando se desea un mal grave al prójimo, pues claro, es un pecado grave, muy grave. ¿Sí? Y ya sabemos que según la Sagrada Escritura, dice, bueno, San Agustín, sacándolo de los Santos Padres, dice que, bueno, y de la Sagrada Escritura también, que la envidia es como el pecado diabólico por excelencia, porque dice que el pecado entró por la envidia del demonio, dice el libro de la sabiduría. Y entonces hay que precisamente luchar mucho con el tema de la envidia. Ya nosotros hemos hablado sobre eso, porque por la envidia se llega al odio, a la maledicencia, a la calumnia y lo máximo, la alegría del mal del prójimo. Qué bueno que se cayó. Qué bueno, qué bueno que le pasó esto. Qué bueno. Terrible. Pero siempre alegrándome del mal del prójimo y entristeciéndome del bien del prójimo. Total, va contra la caridad directamente, contra el amor al prójimo. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con esta reflexión del 10º mandamiento. Esclava para la libertad, tú me llamas por mi nombre, enamorada de tu voluntad, Salvador de los pobres, aquí estoy con toda mi fragilidad, dispuesta a seguirte hasta el final. Amar y más amar, porque el amor todo lo vence, y pedir sin cesar este amor. Amar y más amar, porque el amor todo lo vence, y adorarte con mi vida y con mi voz. Somos un cuerpo enviado en misión al servicio de tu reino. Fiel es Jesús, despierto el corazón al dolor de tu pueblo. Aquí estoy con toda mi fragilidad, dispuesta a seguirte hasta el final. Amar y más amar, porque el amor todo lo vence, y pedir sin cesar este amor. Amar y más amar, porque el amor todo lo vence, y adorarte con mi vida y con mi voz. Testigos de tu resurrección, abrazamos confiadas el mundo, despojadas y pobres, queremos vivir solo para amar. Con toda la iglesia marchamos, Señor, peregrinas en la historia, signo y promesa de tu comunión. Dios de misericordia, aquí estoy
con toda mi fragilidad, dispuesta a seguirte hasta el final. Amar y más amar, porque el amor todo lo vence, y pedir sin cesar este amor. Amar y más amar, porque el amor todo lo vence, y adorarte con mi vida y con mi voz. Y adorarte con mi vida y con mi voz. ¿Tiene solución esta codicia y esta envidia y esta avaricia? Sí, tiene solución. La gracia de Dios y nuestra colaboración, nuestro esfuerzo, nuestra lucha diaria para ir desprendiéndonos de el apego desordenado a los bienes de este mundo, ¿no? Ya sabemos que la economía de la ley y de la gracia aparta el corazón de nosotros, hombres y mujeres de este mundo, heridos por el pecado, de la codicia y de la envidia. Y nos inicia en el deseo del supremo bien, que es precisamente Dios. La fuente de todos los bienes. Y nosotros tenemos en el corazón, Dios ha puesto en nuestro corazón el deseo de bienes, el deseo de felicidad. Eso lo tenemos bien adentro. Por eso es que siempre estamos buscando más. Lo que pasa es que no nos damos cuenta que las cosas de este mundo no nos van a saciar, porque son cosas perecederas, son cosas que caducas, que se terminan, tienen limitaciones, y nuestro corazón no está hecho para eso. Nuestro corazón está hecho para lo absoluto, lo infinito. Por eso es que yo tengo más, busco más, y cuando tengo eso que quería adquirir, ya no me satisface y busco otra cosa más, y así. Entonces, cuando Dios me indica precisamente en su palabra que este camino de este modo es equivocado, que el único que puede saciar nuestro corazón es Él. El Dios de las promesas puso desde el comienzo en el hombre en guardia, ¿no? Contra precisamente la seducción de las cosas, ¿no? De lo que aparentemente se ve apetecible, ¿no? Lo sensible. Y nos fue metiendo por el camino de la gracia, enseñándonos que nosotros tenemos un deseo desordenado de los bienes, de las cosas de este mundo, y hay una lucha, hay un combate entre el espíritu y la carne, como dice el apóstol San Pablo, ¿no? La carne aquí significa ese deseo desordenado, la concupiscencia, no desde el punto de vista desordenado, o sea, y el espíritu, lo que Dios mete en nuestro corazón desde el momento del bautismo, que busca vivir según la ley de Dios, que con la gracia de Dios se puede vivir si nosotros colaboramos con ella. Y por eso es que Jesús nos exhorta a todos sus discípulos, todos sus seguidores, a preferirlo a Él por encima de todas las cosas. El que no renuncia a su padre, a su madre, incluso a sí mismo,
amándome a mí por encima de todas las cosas, no puede ser mi discípulo. ¿Sí? Hay que renunciar en ese sentido a todo, pero él no está pidiendo una cosa rara. Dios está pidiendo que lo amemos como Él merece, o sea, de una manera recta, como Dios. Que vivamos el primer mandamiento, la ley de Dios, ¿no? El primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, por encima de todo, siendo el primero en todo y desde Él, ¿sí? Todo lo demás. Por eso es que, como nos dicen los documentos de la Iglesia, todos los cristianos hemos de intentar orientar rectamente nuestros deseos para que el uso de las cosas de este mundo y el apego a las riquezas no nos impidan, en contra del espíritu de pobreza evangélica, buscar el amor perfecto, que es el amor a Dios y en Dios a nuestros hermanos y a todas las cosas, ¿ve? De una manera ordenada. Esto aparece en la Lumen Gentium, en el número 42. Y por eso es que Jesús, en una de sus bienaventuranzas, nos dice: bienaventurados los pobres de espíritu, los humildes, los que no se apoyan en sí, sino en Dios, en su providencia, y que no están apegados tampoco a los bienes de este mundo. No que no las usen, no que las desprecien, sino que no se está apegado. Las bienaventuranzas ya sabemos que revelan un orden de felicidad y de gracia, de belleza y de paz, que es a la que nosotros todos los hombres y mujeres de este mundo estamos llamados. Por eso es que el Señor se lamenta de que los ricos no encuentran su felicidad en los bienes, a pesar de que tengan muchos, ¿no? Y que es difícil que entre un rico al reino de los cielos. San Agustín decía que el orgulloso busca el poder terreno, mientras el pobre de espíritu busca el reino de los cielos. En el fondo ya sabemos que lo que estamos buscando es a Dios, que es ese deseo de felicidad verdadera, plena, y que no se acaba. Es precisamente Dios el que nos las va a conseguir. Así es que vamos a pedirle al Señor para que a través de este medio, siguiendo sus mandamientos, nosotros nos podamos adherir a Él con todas nuestras fuerzas, sabiendo que cumpliendo estos mandamientos nosotros vamos a ser verdaderamente libres. Eso que deseamos todos, lo manifiestan los jóvenes principalmente, tal vez pensando que la libertad está en otra cosa, ¿no? Pero resulta que la libertad se encuentra cumpliendo los mandamientos de Dios, porque es la manera que yo puedo vivir de una manera recta, según la voluntad de Dios. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a cumplir en todos sus mandamientos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Has escuchado Contacto Espiritual, un programa que quiere ayudarte en tu ruta de peregrino hacia Dios. Si deseas dejarnos tus impresiones o sugerencias, comunícate con nosotros por WhatsApp al teléfono 15409-39575. 15409-39575. Contacto Espiritual, una iniciativa de NSE Radio.